Hola, buenos días. Este es un video de exposición para la clase de Sistemática y Taxonomía. Eh, Mi nombre es Hugo Martínez y a mí me tocó el tema de cladística y coevolución. Bien, entonces empezamos definiendo qué es coevolución. Este término fue originalmente acuñado por Ehrlich y Raven en 1964 y se refiere a todas estas respuestas adaptativas que existen entre dos linajes que interactúan ecológicamente. Dos linajes distintos, obviamente. En este caso pongo el ejemplo de los peces globo bueno, del género Aratron, que tienen este aparato bucal muy duro. Esto es porque consumen principalmente gasterópodos, que pues tienen una concha dura, ¿no? Entonces, en el caso de Murex pecten, que se sospecha que es pues su principal presa o de una de sus presas, pues este gasterópodo ha desarrollado como una respuesta adaptativa. Estas puntiagudas estructuras, ¿no? Filosas para pues evitar esta depredación. Este es un tipo de coevolución en el que pues existe una relación estrecha entre dos linajes y se van dando respuestas adaptativas. Este sería un caso de antidepredación, pero también hay otros tipos de coevolución como el mutualismo o el parasitismo. Y bueno, la aplicación de la metodología cladística permite integrar datos sistemáticos y ecológicos con el objeto de responder a dos preguntas. La primera sería cómo es que se dio en primer lugar esta relación entre las dos especies y cómo llegaron al área donde se encuentran, que vendría siendo la coespeciación. Y la segunda pregunta sería cómo interactúan las especies entre sí en la actualidad, que sería la coadaptación, es decir, cómo se mantienen estas relaciones, ¿no? ¿Qué tipos son? Y, y demás preguntas. Y bien, comenzando con la coespeciación. Estos pretenden descubrir los patrones de asociación geográfica y ecológica entre clados, como ya se mencionaba, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de una ardilla terrestre, que es una especie, que tiene su parásito, su asociado, el piojo A. Posteriormente, esta ardilla se especia en otra especie de ardilla, en la ardilla terrestre tipo B, y pues su parásito no se queda atrás, ¿no? Evoluciona junto con esta para poder seguir parasitando. Pues porque ya están estrechamente relacionados, pues es algo común, ¿no? Que se ve. Y pues estos cambios pues sí, continúan. Y en general se puede decir que este tipo de fenómenos de coespeciación se puede dar de dos maneras. La descendencia, que sería la que ya expliqué, en el que sus ancestros estaban asociados, luego el hospedero evoluciona y el huésped junto con él. Esto también se menciona en el artículo, ¿no? De que el huésped siempre va a evolucionar después que el hospedero, pues porque se tiene que adaptar a todos los cambios que éste vaya presentando, como lo hacen pues todos los organismos con su entorno. Y pues tenemos aquí el cladograma que nos muestra este tipo de relación. Y la segunda manera sería la de tipo colonización, en el que una de las especies se origina en otro contexto. Tenemos igual aquí el ejemplo en el cladograma B. Tenemos la especie A, que tiene su parásito A. Luego esta evoluciona, se vuelve la especie B, tiene su parásito B. Luego vuelve a cambiar de especie a la especie C, también su parásito lo sigue, pero aquí tenemos un parásito D, que este no pertenece a esta relación filogenética que se había dado. Este viene de un grupo externo, pero pues llegó y digamos que colonizó un nicho, ¿no? O sea, se dio la oportunidad de que también pudiera parasitar a esta especie C y pues comparte ahora hospedero junto con ella, pero no viene de una historia común de relaciones. Es, digamos, ¿cómo se llama? Un taxón nuevo que llega por dispersión o transferencia, que dice. Y el segundo término a tratar será la coadaptación, que ya mencionamos de cómo se afectan a nivel ecológico estas especies en la actualidad. Eh,
o más bien igual cómo se dan estas relaciones, ¿no? Tenemos la coespeciación alopatria, que es la hipótesis nula o es lo que se cree de, lo que se da por hecho cuando observamos estas relaciones entre dos linajes. Pues suponemos que ya llevan millones de años de esta manera, ¿no? Viviendo relacionados. Y pues cuando uno va cambiando, pues el huésped, digamos que también, ¿no? Van coespeciándose juntos. El de colonización, pues igual que el que un poco como ya se explicó, ¿no? Existe este medio de recursos que puede ser una planta, un animal, el suelo incluso. Bueno, no el suelo no porque no es algo vivo, pero ajá, un animal o una planta. Y digamos que el huésped encuentra este nicho que no estaba explotado y pues se adapta a él y ya digamos que vive a expendas de él, colonizando pues su medio, ¿no? Y el modelo de exclusión, pues aquí pongo el ejemplo de un artrópodo y de una planta. Pues se sabe que las plantas tienen bastantes parásitos, muchos artrópodos son fitófagos, entonces lo que hacen las plantas es desarrollar mecanismos de defensa, que muchas veces son que desarrollan sustancias tóxicas para evitar la depredación. En este modelo hace que algún carácter del huésped lo proteja de los efectos del asociado. Es decir, que por ejemplo había 10 especies de insecto consumiendo cierta especie de planta. Entonces esta empieza a sintetizar estos compuestos tóxicos y pues por suerte o por alguna pequeña resistencia genética, uno o dos especies de estos insectos son resistentes a estas toxinas, por lo que los demás dejan de consumirla, pero estas especies continúan con este consumo de la planta e incluso pues esta inmunidad se refuerza con el tiempo, ¿no? Hasta el momento en el que ya pues es su único parásito, ¿no? Una especie asociada a ella y pues ya es inmune a los efectos que pueda presentar. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar.